Ok, bueno, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el licenciado David Marañón Campi, quien es recién egresado del Tecnológico de Monterrey y forma parte de la Sociedad Poblana de Medios Alternos de Solución de Controversias. El día de hoy nos va a estar hablando un poco sobre los MASC enfocados en materia laboral. Entonces me gustaría empezar por preguntarte cuál es la capacitación previo requisitos que tiene que tener alguien que quiera ser conciliador en el ámbito laboral. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias, Ariana. Pues sí se tienen unos requisitos ya establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo. Fuera de aquellos orgánicos, por así decirlo, que nos menciona la misma, yo creo que sería más importante fijarnos en aquellos ya que son para el acto, para la realización de la capacitación, para la realización de la conciliación, perdón. Primero y más importante es que tenemos que tener, la misma ley nos menciona que no es necesario tener una licenciatura en Derecho, se estima que tiene que ser una carrera afín, puede ser, bueno, licenciatura en Derecho, puede ser Ciencia Política, puede ser Psicología, puede ser Trabajo Social, aquella carrera que esté destinada, por así mencionarlo, a tratar con personas en el ámbito laboral. Lo que sí es muy importante, creo que yo pondría como punto prioritario, sería el conocimiento básico como mínimo de lo que viene siendo la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Seguridad Social, además de otros organismos que aplican, como la Ley para el Apoyo Alimentario de los Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Es la responsabilidad que tiene la parte conciliadora, que tienen les conciliadores dentro de todo, porque se tiene que tener esta protección del trabajador. Tenemos que recordar que si bien la conciliación es un medio alterno donde las partes se encuentran en iguales condiciones, también aquí se impone la naturaleza de derecho nivelador del derecho laboral y es necesario tener esto para que en todo lo que se llegue a acordar, lo que se llegue a vertir, se llegue a alcanzar para un convenio, se dé la mano con la ley, porque si no, pues bueno, no va a surtir efectos, porque lo mismo al estar en contra de la ley, pues no funcionará. De ahí, creo que lo más importante también después sería el conocimiento y dominio de habilidades de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Un conciliador no es un juez. La conciliación como método de solución de controversias y como una forma autocompositiva de la solución de conflictos, termina por ser un lugar donde el conciliador es un facilitador de la comunicación. ¿Cómo hace esto? Por medio de preguntas, parafraseos, resúmenes, etcétera, otras habilidades que se tienen que tener, y también ya un poco más de programación neurolingüística, de conocimiento del lenguaje no verbal, el saber cómo lograr que la gente se abra, que se sienta cómoda, incluso algunas veces saber, aunque no es su tarea y no están ellos para descubrir si es verdad o no algo, pero también incluso para ver si está mintiendo una persona o si no, y también cómo hacer que se mantenga la buena fe y la veracidad dentro de todo esto. Y pues algo también muy importante yo diría que es el deshacerse de prejuicios. Muchas veces llegamos a un juicio o cualquier conflicto jurídico ya con prejuicios para, perdón, una parte o para la otra, y esto no se puede tener. Los prejuicios y cualquier cosa que afecte la neutralidad y la imparcialidad de parte de la persona conciliadora tienen que quedarse completamente afuera. Dentro de las escuelas que nos han enseñado, la imparcialidad se alcanza un poco más fácil porque es lo externo. La neutralidad es muy difícil porque tenemos sesgos, todas las personas lo tenemos, y es importante aprenderte a dominarlos, a que no afecten lo que estás haciendo, y si sinceramente te haces un ejercicio y no te sientes capaz, pues paso al conciliador, a la conciliadora, al conciliador y de al lado, porque es imperativo deshacerse de estos prejuicios. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta va encaminada a qué clase de conflictos son los que consideras que son más probables de solucionarse por esta vía, o sea, la conciliación. Es muy interesante porque la conciliación puede usar en materia laboral para ambas ramas, por así decirlo, la individual y la colectiva. Yo me voy más por la individual, específicamente en los lugares donde ya se ha implementado la reforma laboral, los 2/3 que ya se ha implementado de la reforma laboral en los estados. Lo que más se arregla es la terminación de la relación laboral para los cuates, despido o renuncia, ya sea despido injustificado o justificado. ¿Por qué? Porque ya es más, la gente termina harta, tanto empleadores, empleadoras, como partes trabajadoras, y esto hace que sea un poco más fácil. ¿Cuál era el problema antes?
que estaban muy enojados. Ahorita también lo están, pero antes era de que están muy enojados, llegaban a la junta y la junta no tenía absolutamente ninguna preparación para calmar la situación. Ellos sabían que era un conflicto y mejor ni se metían. Ahorita ya desde el principio de la conciliación, antes de la conciliación, que ahorita va a ser un tema que vamos a platicar, que les voy a platicar cómo es el proceso, ya se tiene que tener a la parte trabajadora un poco más calmada, que principalmente es la parte actora, y pues es, pues sí, hablarlo. Muchas veces los trabajadores, lo digo por aquí en experiencia personal, sobre todo habiendo estado del otro lado, estado del lado de parte empleadora, eh, simplemente ya quieren terminar todo. Ya a mí ya no me importa, ya no los quiero ver, denme lo que me toca y vámonos. Desafortunadamente estamos en una cultura laboral muy tóxica, donde incluso no incluso, los empleadores, las empleadoras, son las personas que menos quieren negociar, y pues también de tu parte no solamente es el controlar la situación de la conciliación, sino educar a tu cliente de, abre los ojos, esto te conviene. Y es lo más fácil. ¿Qué es lo demás que yo digo que no? Y sobre todo porque en colectivo, porque colectivo llega a haber muchísimos más intereses, incluso por intereses políticos, y eso hace que se dificulte un poco más. Pero sí, yo me voy más por conflictos individuales. Tuvimos un evento en Fidel Tafí, aquí del capítulo de Puebla, el André Joriú, donde tuvimos la oportunidad de tener un secretario instructor de uno de los 3 tribunales que están aquí en Puebla, de los nuevos 3 tribunales laborales. Nos han mencionado que al menos en Puebla el 55% de los conflictos laborales, centrándonos justamente en relaciones individuales, se ha detenido en conciliación. Así que es algo que hay que celebrar. Y bueno, tomando en cuenta pues que mencionas que hay esas estadísticas súper favorables para la conciliación, ¿tú qué beneficios observas que tiene la conciliación por sobre un proceso así más convencional de demanda al que estamos pues familiarizados? Claro, mira, yo creo que lo primero que hay que tener es lo que ya viene del libro, de cajón que se esperaba con la reforma. Flexibilidad, rapidez y buena fe. La conciliación laboral no puede pasar de los 45 días. Eso hace que conflictos laborales que antes llegaban a tener una media de 5, 8 años se resuelvan en mes y medio, lo cual es maravilloso para todas, para todos, para todes, sobre todo para el Estado. Y pues eso es algo que está también muy bien, porque también está la flexibilidad. La parte trabajadora ya tiene un poco más de intervención directa, lo cual hace que se sientan mejor. Y pues ya dentro de todo también esto sirve para recobrar la confianza. ¿Por qué? También se los platicaré un poquito más después, pero ya las personas, ambas empleadoras, trabajadoras, empiezan a recobrar la confianza porque ya hay soluciones, ya hay algo. Ya hay un papel, un convenio que hace que todo lo que tuvimos este último mes y medio haya rendido frutos. Así que recobran la fe en el sistema. Y también, ya en un aspecto incluso un poco más cultural, la gente aprende a hacerse cargo de sus problemas. Estamos maleducados en el país a que un conflicto nos lo va a solucionar alguien más. Aquí lentamente está recobrando el hecho de que no, es tu conflicto, aunque sea legal, es tu problema. No es problema de tu abogado, de tu abogada, de tu abogade, no es problema de otros, es tu problema y pues, tú resuélvelo. Claro que es injusto decírselo a personas, sobre todo a personas trabajadoras que han sufrido de una injusticia, pero también con eso se van involucrando más y van adquiriendo un poco más de conocimiento, de hecho, de agarrando conciencia también para que puedan compartirlo después. Regreso. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Es obligatorio agotar la conciliación en materia laboral y cómo esto puede facilitar o dificultar el proceso? O sea, que sea obligatorio. Claro, de entrada la conciliación en este momento es obligatoria para todos los procesos laborales, conflictos laborales, perdón, salvo, y aquí es muy importante, nos lo marca la misma Ley Federal del Trabajo, aquellos marcados en el 685 TER. A grandes rasgos, y para no irlos enumerando cada uno, se centra mucho el 685 TER en no hacer obligatorio los conflictos laborales, sí, los conflictos laborales a conciliación, que tengan que ver con casos que atenten contra la dignidad humana o que puedan vertir revictimización para las víctimas, para las personas que hayan sufrido este tipo de cosas. ¿Qué nos referimos aquí principalmente? Discriminación por cualquier cosa que pueda pasar,
orientación sexual, religión, opinión, preferencia política, vestimenta, todo lo que sea discriminación está completamente exento de la conciliación laboral. De ahí el acoso y el hostigamiento, marcados igual en la Ley Federal del Trabajo, muy importante ahí. Y también aspectos que van directamente contra derechos laborales como la trata de personas, el trabajo infantil y también que atenten contra la libre asociación y la negociación. Este punto es muy importante porque la conciliación laboral, como ya la estamos manejando, derivado de la nueva reforma, viene de el hecho de que la reforma laboral, tanto la reforma legal de 2019 como la reforma constitucional de 2017, deriva de el nuevo Tratado de Libre Comercio de México en Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, para los cuates. Este tratado que ahora en resumidas cuentas, además de hacer algunos cambios sustanciales en materia comercial, pues sobre todo fue un jalón de orejas, es la mejor forma que tengo de decirlo, que nos dieron Estados Unidos y Canadá por la forma en la que era el sistema laboral, específicamente el procesal laboral en México hasta ese momento. Y una de las cosas que más atentaba contra en el sistema anterior era la negociación colectiva y la libre asociación de los trabajadoras y trabajadores a sindicatos. Ya de ahí en fuera, también están cuestiones como la designación de beneficiarios, sobre todo marcada en el 501 de la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones de seguridad social, ya es por ser un poco más burocrática, sin embargo, ya empieza a haber explicaciones y decisiones de la Corte y de los tribunales en el que sí se tiene que acotar algunas cuestiones de seguridad social, porque ahí se estaba tratando de librarse de todos. ¿Cómo beneficia y cómo afecta desde mi punto de vista? Punto muy importante, beneficia mucho de nuevo porque facilita mucho las cosas, tenemos esta reestructuración cultural para que las personas trabajadoras vuelvan a hacerse cargo de sus problemas y puedan aprender y todo, para que todas las personas en general que participen en un conflicto laboral vuelvan a hacerse cargo de sus problemas y tengan esta oportunidad de tener su propia voz. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Hay cuestiones en las que la verdad yo sí estaría a favor de que se pudiera conciliar. Ojo aquí, que no sea obligatorio, no te exime de que, bueno, no te obliga a que no puedas conciliar. Incluso en estos casos tan sensibles, sobre todo de hostigamiento y acoso, eh, se puede conciliar, pero la ley es muy clara que se tienen que tener condiciones para que las partes que puedan sufrir revictimización pues, no la sufran. En la conciliación obligatoria, normal, por así decirlo, se tienen que estar ambas partes presentes, la representatividad de la parte patronal y la parte trabajadora. Aquí puede haber una representatividad de la parte trabajadora porque estamos evitando que haya revictimización, suponiendo que la parte trabajadora haya sido quien haya sufrido de todo esto. Pero también yo aquí lo vería para, sobre todo, negociación. Estoy de acuerdo que es importante mantener la negociación colectiva libre, discreta, secreta en favor de la parte trabajadora, pero también el no permitirles llevar esto al centro de conciliación puede luego derivar en cosas mayores, porque si de verdad, aquí ya hablando en materia federal, porque los sindicatos son exclusivamente en materia federal, ergo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, creo que sí sería algo muy importante para incluir a toda la parte trabajadora, porque si nos vamos a los tribunales, ¿qué es lo que pasa cuando no vamos a conciliación o fracasa la conciliación? Sí puede que se haga de lado muchos intereses de la parte trabajadora. Y lo otro que veo una dificultad, ha habido abogados mañosos, desafortunadamente, y mañosos en un muy mal sentido, que utilizan sobre todo los temas de no revictimización y de dignidad humana para saltarse esta parte, tanto por ignorancia en la conciliación como por conveniencia de ellos mismos. Me tocó en un curso de actualización de este nuevo sistema que un abogado de la vieja guardia, por así decirlo, no diré el nombre porque primero ni me acuerdo, pero sí me tocó, eh, mencionar que ya él está litigando en el nuevo sistema, que llega una persona y que para saltarse la etapa conciliatoria, eh, y también por eso de la interrupción de términos y todo, le dijo a la parte trabajadora, tú di que eres homosexual y que te despidieron por eso, no importa que sea falso. Y pues, ¿cómo es eso?
afecta a la parte trabajadora, afecta la lucha histórica que tiene la comunidad LGBT en este país. Y pues desafortunadamente, por cada acción que se tiene en este país para buscar justicia, no revictimización y tranquilidad, para, incluso para las personas que son menos afortunadas en la sociedad, pues hay acciones que nos echan 2 pasos para atrás. Así que es una vicisitud muy seria que yo encontraría aquí, a la que todos aquellos que vamos a desempeñarnos en el área laboral, o incluso, aunque no, porque todos vamos a ser empleadores, vamos a ser trabajadores en algún punto, estemos atentos. Así que sí es lo que yo vería. Muchas gracias, David. Todo lo que nos comentas es súper interesante y bueno, hasta ahorita hemos estado hablando así como de la conciliación en general, pero nos interesaría que nos platicaras de cómo será el proceso de conciliación desde que se contactan las partes hasta que pues se termina el proceso. Claro. Les voy a decir cómo viene en teoría. Voy a saltarme el uso de artículos porque la verdad no me gusta mucho artículos. Yo estoy un poquito peleado con decir todo con artículos. Es importante siempre fundamentar ya en la práctica. Pero cuando estamos aquí en esta entrevista, pues aplica el principio de flexibilidad de la conciliación para reconectar todos con el derecho. Primero que nada llega la parte que vaya a ser la parte actora. Principalmente 90-95% de los casos va a ser la parte trabajadora, pero también puede llegar a ser la parte empleadora, la parte que solicite todo esto. Llega al centro de conciliación, ya sea federal, recordar que son las cuestiones marcadas en el 527 y en la fracción 31 de la 123 de la Constitución. Fracción 31, apartado A del 123 de la Constitución. Todo lo que esté ahí es materia del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, e igual capacitación y adiestramiento, higiene, etc. Todo lo que no esté ahí ya es para el centro local de su cada entidad federativa, los que ya tengan y los que no, que van a poner en octubre, noviembre, no estoy seguro. Llega la parte que puede ser la parte actora, presenta una solicitud, se le pide su información, se empieza todo esto, y lo que se pide aquí es que pasen a un caucus. ¿Qué es un caucus? El caucus va a ser una reunión que se tenga con la parte conciliadora, en la cual se va a presentar la parte conciliadora, va a explicar qué es la conciliación, va a explicar sus principios, sus alcances, cómo se lleva a cabo, siguientes pasos a llevar a cabo. Y ya aquí empieza el trabajo de la parte conciliadora. Aquí la parte conciliadora ya empieza a identificar cuál es el problema. Bueno, de entrada, si el conflicto que tenemos es una relación laboral, sí o no, de entrada, porque si no nos estamos metiendo en un pleito de invasión de facultades espantoso. ¿Es conflicto laboral? Sí, no, sí. Ahora vamos a seguirnos. No, no, pues le recomiendo que se vaya a esto, o a otra cosa. Ya una vez que tenemos también eso, vamos a empezar a ver que nos lo narre un poquito al principio, identificar si es obligatoria la conciliación o no. Aquí también ya se empieza a hacer uso de las habilidades de comunicación para que la parte actora empiece a decirnos las cosas con total confianza, con seguridad de que va a poder vertirlo sin que haya ninguna consecuencia negativa para esta persona. Y pues de nuevo, y tratar de identificar que no cae alguno de las excepciones del 685 TER. Si cae, informarle de esto para hacerle saber que puede ir directamente con los juzgados laborales inmediatamente. Y si no, también informarle que puede llevarse a la conciliación con ciertas restricciones. Ya de ahí también es empezar a identificar primeras emociones que salen, la posición que se tiene, que es muy importante en todo medio alterno de solución de controversias, e incluso en toda comunicación, en un punto de vista personal analizo yo, que identificar la posición, qué es lo que quiere, y ya después dentro de la conciliación vas a identificar necesidades e intereses, pero eso es un poquito más adelante. Una vez que se termine el caucus, se le informa a la parte, actora qué es lo que sigue, que principalmente que es la misma parte actora designe un día para llevar la conciliación. ¿Y qué sucede? Termina esto y se envía la invitación. Invitación entre comillas, porque es lo mismo que invitación CELSAT si es que eres la parte empleadora. La invitación marca día, hora, lugar, fecha para llevar a cabo la conciliación y hasta en qué cubículo vas a estar y quién va a ser la parte conciliadora. No te da un resumen del conflicto laboral porque esto no es una demanda y no va a haber una contestación. Principalmente cuando son la parte actora, trabajador, la parte que está siendo invitada, que es la parte empleadora,
ya más o menos se saben qué es lo que hicieron o no hicieron para ser invitados al centro de conciliación. Y pues bueno, si la parte trabajadora no va ese día, se puede llevar a cabo otro día si es que está de acuerdo a la parte empleadora. Si no viene la parte trabajadora, si no va la parte empleadora, se le advierte, se le pone una multa, se declara la no conciliación y se puede ir al juzgado laboral. Suponiendo que haya ido la parte empleadora y la parte trabajadora, sea quien sea la parte actora, llegamos ya a la conciliación. Lo que pasa aquí es que se da la bienvenida primeramente. La parte trabajadora, la parte conciliadora explica lo que viene siendo el proceso de conciliación, sus alcances, el por qué están aquí, qué va a hacer la parte empleadora, cuáles son las facultades de esta persona como parte conciliadora, a qué pueden llegar, qué sucede si no llegan a un convenio, las facultades del centro en el que están y todo lo correspondiente. Se aclaran preguntas, se ponen reglas, porque aquí recordemos que hay flexibilidad, las reglas se van poniendo por las mismas partes para que se sientan cómodas. De aquí, pequeños acuerdos llevan a grandes acuerdos. Se va a cabo la exposición, que podemos decirlo como alegatos, pero probablemente no son alegatos. Cada parte va a decir a su ronco pecho qué es lo que pasó desde su punto de vista, y aquí se insiste en que se expresen sentimientos, emociones, interés, posiciones, porque aquí es también cuando empezamos a usar las habilidades de comunicación. Desde antes empezamos a usar, pero aquí también ya es estar completamente con una escucha activa para poder alcanzar las cosas, y ambas partes lo hacen. Al final de cada exposición, la parte trabajadora, la parte conciliadora va a realizar actos para que ellos mismos luego se den cuenta de algunas cosas que hay en común. Llegamos a las propuestas, que son una lluvia de ideas. Cada quien empieza a poner una propuestas específicas. De nuevo, lluvia de ideas, no hay no en una lluvia de ideas, así que aquí no es tiempo de batear las cosas. Y pues bueno, empezamos a llegar a los acuerdos. Aquí ya, ahora sí podemos ir negociando. Las partes son las que negocian y las que van a tener que acordar al final del día, pero como es conciliación, no es mediación, es conciliación, la parte conciliadora también va a poder ahí modificar algunas de las cosas que se proponen, proponer algunas cosas o incluso imponer algunas cosas, de nuevo recordando que la parte conciliadora tiene la obligación por ley. Aquí opera principio pro operario, no en el hecho de que se le crea directamente a la parte trabajadora o sea una interpretación que más favorezca la parte trabajadora, sino que se tienen que cuidar irrenunciables, derechos de la parte trabajadora, etcétera, etcétera. Una vez que esto pasa, se lee el convenio, se pone todo en un papel, vamos a llamarle convenio, se pone toda la pompa jurídica que justifica, fundamenta y todo, se lee 2 veces a ambos y ya, se les da una copia a cada quien lo firma, se estampa huella y ya. Las y los y les conciliadores laborales tienen fe pública. ¿Qué significa esto? Esto ya no se necesita ninguna otra ratificación para que sea ejecutable. Si llega, por ejemplo, la fecha de pago que acordaron y no se paga, bueno, ya te van a ejecutar. Lo siento mucho. Y pues bueno, eso es en la teoría. Ya en la práctica es muy difícil, muy distinto. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo, por ejemplo, el caucus personal no se lleva tan a cabo. La bienvenida cada quien la hace, y si bien en la bienvenida académica se trata de cubrir todos los puntos, también es de estilos de cada quien, y también es el hecho de que si van a un centro de conciliación, tanto federal como local, están abarrotados, tienen que sacar todo lo antes posible. Y pues si son 11 principios en la conciliación laboral que nos marca el manual de conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te recuerdan 4, que son los más importantes: voluntariedad, la bienvenida es muy corta, la exposición principalmente no se exponen tantos sentimientos porque hay mucha desconfianza. Si la bienvenida se hace mal, no va a haber confianza de las partes al final, y principalmente ya llegan con ganas de agarrarse a golpes. Aquí es cuando ya tienen que usarse las estrategias de comunicación. Hasta ahora creo que puedo decir que se han usado bien, con algunas limitadas excepciones. Es muy difícil en la teoría y la práctica, es muy cambiante, pero al final se llega a acordar todo dentro de todo.
pero sí es a grandes rasgos como es una conciliación en general. Perfecto. Y además de todo esto que comentas, ¿qué otros retos tú ves dentro de las conciliaciones? Y si dirías que es difícil que las partes lleguen a un acuerdo. Digo, comentas que sí es bastante complicado, más por como todo este número de casos que hay y que todo se tiene que sacar rápido, pero basado en tu experiencia, ¿qué opinas? Mira, se ha vuelto un poco difícil, sin embargo, ha cambiado mucho el cómo es en la teoría el proceso de conciliación laboral a cómo es en la realidad, al menos aquí en Puebla, que es donde yo me desempeño. Sí se hace todo un poco más rápido, voy a decirlo, se hace el vapor, casi casi, pero se han estado logrando buenos resultados. Sin embargo, pues, ¿cuáles son los problemas que yo vería? La comunicación de entrada. Si la persona conciliadora no sabe tener escucha activa, está pensando en el caso de antes y en el caso que viene y en cuántos va a tener y aparte otras cosas, es muy importante que ambas partes que llegan estén centradas en resolver el problema, pero sobre todo la parte conciliadora tiene que estar centrada y por lo que yo he visto muchas veces están volando las personas conciliadoras, no están realizando esta escucha activa y esto va a afectar la comunicación que tenga para con las partes y que las partes tengan para consigo mismas. Es uno de los primeros problemas que yo veo. Ya dentro de todo empezamos también con los estigmas y paradigmas tradicionales. Estamos acostumbrados a pelearnos, a no hablar las cosas, a arreglar todo. En este país se arregla o por heterocomposición o por autocomposición. ¿Qué me refiero? Autotutela, perdón. Si no es en el tribunal, nos agarramos a golpes en la calle. Es como nos hemos acostumbrado a resolver problemas en este país, desafortunadamente. Y aquí voy a tocar un punto muy lamentable. El peor enemigo de la conciliación laboral y de hecho el peor enemigo de los medios alternos de solución de controversias en general son los abogados y las abogadas y les abogades tradicionales. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que se les pague por tiempo, por horas facturables. Están acostumbrados a gritar objeción en los juzgados, aunque antes todo era escrito y no había juicios orales. No se está acostumbrado a tener una cultura de solución, sino una cultura de conflicto, y con esta cultura de conflicto se ha generado una naturaleza y una cultura económica basada en ella. No se centran en la solución de conflictos, se centran en volverse necesarios para una pelea. Los abogados aquí sí tiran conciliaciones y sobre todo afectan a partes trabajadoras. ¿Aquí por qué? Porque son los típicos parásitos que están en su oído diciendo, no, es que sí podemos, porque te despidieron injustificadamente, vámonos al tribunal, yo lo puedo demostrar, y lo que no le dicen es que necesitas peritajes, lo que no te dicen es que va a cobrar más. Y pues bueno, en este país, desafortunadamente, tenemos casi toda la población, un gran segmento de la población trabajando por el salario mínimo. Las conciliaciones y conflictos laborales en general se deciden por 15,000, 20,000 pesos y el abogado no le dice a la parte trabajadora que un peritaje en grafoscopía o en lo que sea te va a salir en 10, 12,000 pesos. Y entonces, si el abogado no te cobra, pues vas a ganar por, ¿qué te gusta? 3,000 pesos después de irte a juicio. Eso sí ganas. Y eso sí no te cobra más. Así que sí es también hay un problema que tenemos que resolver, un problema estructural, cultural que se tiene que abordar de nuevo, hacerse que las personas se hagan cargo de sus problemas y también desde las facultades y escuelas de derecho del país, de todas las universidades, tienen que hacer el énfasis. Tú estás para resolver, no estás para pelear. Y si tú no sabes pelear, qué pésimo abogado eres. Pero sí, desafortunadamente. Y pues sí, de nuevo aumenta ya aquí como siendo redundante. La cantidad de casos que están llegando son muchos. Y aquí también de nuevo estamos otra vez en lo estructural. No estamos acostumbrados en este país sobre todo aquí ya es culpa de la parte empleadora, me voy a atrever a decir, a cumplir con seguridad social, a dar contrato, a asegurarnos de las condiciones de seguridad e higiene, a prevenir riesgos laborales. Y pues todo esto afecta el lugar y las áreas de trabajo
y deriva en que tengamos una rotación increíble que termina siendo un problema jurídico laboral, de recursos humanos, de rotación de personal, de infelicidad, de estrés. Y pues aquí también sería que la parte empleadora, que las futuras partes empleadoras también, pues se eduquen a cumplir con todo esto, porque con mucho respeto lo digo, quieren ganancias alemanas con condiciones laborales mexicanas. Y estamos hablando de México, el país que más trabaja en la OCDE y es el tercero que menos produce. Y Alemania, que es el país que trabaja 29 horas semanales de las 50, 60 horas que en México trabaja, y es el tercero que más produce. Así que, pues, estamos tomando un mal camino y aquí la parte empleadora también tiene que identificar esto ya por su propia conveniencia. Así que sí, es muy importante dentro de todo también esto. Muchas gracias. Como nuestra última pregunta, bueno, hace unos momentos nos comentabas tú cómo el Team X realmente vino a poner las pautas un poquito sobre cómo se lleva el proceso laboral en México. Y pues obviamente las reformas laborales son algo recientes, pero pues queríamos saber si identificas tú realmente algún área de oportunidad en la manera en la que opera la conciliación hoy en día que quizá pudiese producir alguna reforma en el futuro. Claro, redundando de nuevo, los conciliadores ya se están ahogando. No sé cuánto tiempo vayan a sobrevivir como están y van a poder seguir sacando conciliaciones de nuevo. Si la parte conciliadora está mal y no está poniendo atención, no se siente en su 100, las conciliaciones van a fracasar y van a caer como piezas de dominó. De ahí en fuera también yo he identificado un poquito una desventaja a la parte trabajadora. ¿Quién comparece por la parte trabajadora en una conciliación normal sin estar en una conciliación que pudo haber sido exenta por el 685 TER? La parte trabajadora y solamente la parte trabajadora. La ley es muy clara, solamente la parte trabajadora puede aplicar. Puede ir acompañada de una persona de confianza y esta persona de confianza puede llegar a ser un abogado, pero no va a ser su abogado, va a ser su persona de confianza y esta persona no va a poder hablar y no va a poder recomendar nada dentro del proceso de conciliación. ¿Qué es lo que pasa? Forzosamente, ¿quién va a comparecer por la parte empleadora? Siempre va a ser el representante legal. Ahora digan, ¿creen que el representante legal va a ser una persona que no sepa nada de la ley o algo? No, por supuesto que no. Lo más seguro es que va a ser un licenciado en Derecho, que incluso, aunque no tenga conocimiento laboral, no sea laboralista, va a tener muchísimas más herramientas que la parte trabajadora. ¿Qué les puedo decir yo? La mayoría de las personas que llegan a conciliación laboral, sobre todo en los centros locales, porque los centros locales son los que están llevándose más carga ahorita, al menos en Puebla, y me voy a atrever a decir en todo el país, llega gente que, y lo digo con mucho respeto, pero es la realidad social que tenemos, gente que no ha culminado su educación básica o media superior, gente que no tiene el tiempo para ponerse a estudiar un libro de derecho nada más porque sí. Es muy fácil en este país decir, ay, es que entonces ponte a estudiar o haz algo productivo. ¿En qué tiempo? Son personas que se levantan a las 5, salen de su casa a las 6 para tomar el transporte público o entran a trabajar a las 9, tienen jornadas en el mejor de los casos de 8 horas, hay gente que se echa hasta 12 horas de trabajo, regresan a sus casas y ¿a poco crees que después de una jornada entera y aparte 2, 4 horas de transporte, ida y regreso y estar con el estrés de pagar las cosas y todo, vas a querer tú meterte en un curso en Coursera de negociación o a ponerte un cursito de derecho laboral? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Llega la parte empleadora, sobre todo en los centros locales, y llega en una completa desventaja. Muchas veces se aprovechan las representantes legales de la empresa para intimidar en lugar de hacer esto, y a pesar de que la parte conciliadora tiene que contrarrestar esto y tiene que mantener la buena fe y el equilibrio y la equidad, muchas veces es imposible y son superados, e incluso por el hecho de que están superados por el trabajo, llegan a decir, ay, ya, que lo resuelvan como sea, no me importa, y llega a ser una afectación a la parte trabajadora. Tampoco vería que poner un abogado para todas las partes trabajadoras sería una solución, un abogado, perdón, pero pues tiene que haber algo que también se pueda poner ahí. Pero sí es sobre todo la desventaja que yo le vería y pues sí es también algo que también se aborda desde, yo ahorita puedo decirlo, también soy un proyecto de compliance laboral,
se puede hacer desde el principio y también va el cambio estructural, pero desafortunadamente, y aquí de nuevo voy contra parte empleadora, pues no les conviene que se eduque a la parte trabajadora para poder defenderse. Así que, pues sí, también es algo que ahí también va a estar, pero es sobre todo la desventaja que yo le vería en este momento a la conciliación laboral del nuevo sistema laboral en este país. Perfecto, no, pues te agradecemos bastante que te hayas tomado el tiempo de tomar esta entrevista. Bueno, yo la verdad hablo personalmente, pero estoy segura que mi compañera también. Aprendimos demasiado, o sea, los temas que nosotros vemos en clase los aterrizaste a la perfección, yo creo. Y pues estamos muy agradecidas. No sé si mi compañera quiere decir algo. No, sí, Campi, de verdad, muchísimas gracias. No solo más, lo supiste aterrizar todos los conceptos que vemos en clase súper bien y aplicar también incluso a mí que me encanta laboral y pues realmente en Tech 20 tú sabes que no tenemos la materia procesal laboral. Me ayudó un chorro a comprender muchísimas cosas de las nuevas reformas, pues toda esta conversación que estuvimos teniendo. Entonces te agradecemos muchísimo y ya sabes que pues en realidad si te podemos ayudar o apoyar en cualquier cosa en el futuro, pues estamos completamente para ti.